Bienvenidos y bienvenidas a esta ya es la segunda charla que ofrece este círculo de debate ciudadano, cuyo propósito, pues como ya se explicó en la primera charla, es el de la educación popular, la educación ciudadana, sobre temas y cuestiones básicas que nos afectan como sociedad y que normalmente pues, no se exponen mucho menos en los medios de comunicación, pero son temas cruciales y debemos manejarlos con bastante agilidad para luego saber qué se está haciendo y cómo debemos actuar y las alternativas que habría en cada tema. Concretamente hoy, como sabéis, pues presentamos aquí el tema de la deuda, que es uno de los temas que los medios han hecho muy controvertido, pero que realmente no lo es tanto, empezando porque solo se pide de momento una auditoría, aunque ya veríamos, y que es una de las alternativas clásicas, digamos, a la hora de hacer política económica, porque trata el tema de la deuda, que efectivamente, como ya sabéis, el origen de la deuda no es la crisis en sí, es decir, esta crisis que estalló en 2008 no es por culpa de la deuda pública empieza a crecer desde el 2008. Entonces aquí en España pues ha empezado a cobrar especial relevancia porque, como sabéis, ya estamos a un 100% del PIB, 1 billón de euros, eso es una barbaridad, y es un tema con el que tenemos que empezar a familiarizarnos bien, conocer cuál podría ser la evolución, qué alternativas existen y luego adentrarnos en qué sería una reestructuración, qué sería un impago, todo esto que ahora los media convencionales al servicio de la élite político-económica nos dicen no, los mercados, es que no nos financiarán. Bueno, todo eso lo podríamos ir resolviendo hoy. Estaría bien que entre la charla en sí y luego el debate, que vamos a intentar que sea verdaderamente fluido para que no os quedéis con ninguna duda, porque este es el propósito, que nadie se quede con dudas de nada, pues vamos a ver si resolvemos estas cuestiones. También vamos a intentar exponer un poco el trabajo de la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, de la cual forman parte los invitados Ángel Ambroj y Jerome Duval, y vamos a poder ver casos reales, experiencias ya reales dentro del territorio nacional que han tenido lugar en diferentes ciudades. Es decir, esto de la auditoría no es nada que no se ha hecho ya, hay mucha experiencia, o sea, me estoy refiriendo solo al plano nacional. Como sabéis, a nivel internacional pues ha habido otras a lo largo de la historia. Y bueno, para eso, pues como digo, hemos contado en esta sesión con Ángel y Jerome de la plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda, que de verdad, o sea, yo es de lo más riguroso que conozco por ahí. Ellos tienen datos de primera y análisis muy buenos en su página web. Y bueno, vamos a ver qué podemos sacar en claro de todo esto. En primer lugar voy a presentar a Jerome Duval, que es él. Jerome Duval es miembro de la Red Internacional del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo y de la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda. Colabora ocasionalmente con el periódico español Diagonal. Fue parte de la quinta misión internacional en Honduras en agosto del 2009, después del golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya. En septiembre de 2008, en Valencia, empezó a participar con el lanzamiento de Patas Arriba, en homenaje, se llamó Patas Arriba esta asociación por el homenaje al libro de Eduardo Galeano. Y bueno, esto de Patas Arriba fue un grupo de investigación y divulgación sobre la deuda que empezó a funcionar junto con redes internacionales como ATAC y el Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo. Desde sus inicios, en el 2012, es miembro activo de la plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda, en la cual el colectivo Patas Arriba se diluyó. Escribe numerosos artículos sobre esta temática y publica en varios periódicos francohablante, hispanohablante, entre los cuales contamos con la revista del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, Les Autres Voix de la Planète, Liberación, Diagonal Público. Es coautor del libro colectivo La Deuda o la Vida, de Icaria, publicado en 2011, coordinado por Damien Millet y Eric Toussaint. El siguiente invitado es Ángel, lo tenemos ahí, Ángel Ambroj. Es miembro de la plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda
No debemos, no pagamos. Desde el 2012 también es miembro de la organización ATTAC y activista pues, interesado en investigar la fina línea que distingue entre el espacio privado y el espacio público. Desde su asamblea de barrio colabora en todas las iniciativas que pueden fomentar la transparencia, la movilización y la creación de conciencia social. Cree que la colaboración es más eficiente que la competición y que por ello acabaremos ganando. Pues bueno, con todo ello paso ya el micro a los ponentes, vamos a ver qué sale y cuando acabe pues empezamos el debate si os parece, ¿de acuerdo? Muchas gracias a Podemos por invitarnos ya. Nos encanta hablar con vosotros, aunque sea con mi acento francés, voy a intentar poner algunos elementos que me parecen importantes para debatir dentro de Podemos, para que sea una reivindicación más. De momento creo que yo no tengo presentación, así que de momento solo Ángel, si quieres dejar ahí. No, lo sé, lo digo para que nos veamos un poco mejor. Luego sí habrá presentación con Ángel. Bueno, entonces voy a hablar 15 minutos, Ángel también, así que no voy a entrar en profundidad en algunos temas para luego ir más en profundidad en el debate, pero me gustaría empezar por conceptos que a veces nos suenan un poco raros, como deuda ilegítima, el sistema de deuda, porque nosotros llamamos un sistema de deuda o deudocracia, es decir, un sistema que lleva a la corrupción también, que es la otra cara de la moneda, de la misma moneda. La deuda no es un fallo del sistema, es un producto del mismo, y su abolición lleva implícita una profunda transformación política, económica, social y cultural. Los movimientos sociales que luchan desde hace tiempo contra la deuda dicen que hay que romper estas cadenas y hay que cambiar el sistema deudocracia. La deuda se ha convertido en un sistema sutil de dominación y un instrumento de una nueva colonización, y nosotros como movimientos sociales llamamos sistema de deuda el que utiliza el endeudamiento como mecanismo de dominación y herramienta de control político a cambio de préstamos. Sabemos que así funciona la cosa con la Troika, por ejemplo, y este sistema funciona también con instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que financiaron dictaduras en la historia, casi todas las dictaduras, que sea el de Pinochet en Chile y también, solo voy a mencionar dos casos rápidamente, el del apartheid en África del Sur y el de Portugal. ¿Por qué menciono estos dos casos? Porque la ONU hace mucho tiempo hizo un llamamiento para que estas instituciones financieras pararan de financiar estas dictaduras, pero aún así siguieron financiando estas dictaduras. Así, bueno, solo en forma de introducción. Luego, ¿qué llamamos deuda ilegal, deuda ilegítima, etcétera? La deuda ilegal es muy sencillo, es una deuda que va en contra de la legalidad de un país o del derecho internacional. La deuda ilegítima es quizá más interesante porque lleva una connotación política, y a nosotros como plataforma de auditoría ciudadana nos interesa mucho porque es algo que se puede mover, depende del pueblo, es el que tiene que decidir lo que tiene que definir la parte ilegítima de la deuda que considera ilegítima a través de su trabajo de auditoría popular. Y entonces la respuesta a esta cuestión la tiene que decir el pueblo, la plataforma, pero la plataforma tendría que ser el pueblo en lo mejor de los casos.
Y cuando los acreedores y los gobiernos afirman que es preciso seguir pagando sus deudas sin poner en cuestión su origen, que sea odiosa, o lo vamos a ver el concepto de deuda odiosa luego, o otras cosas, solamente con el pretexto de seguir con un equilibrio presupuestario, es algo muy débil a nivel de planteamiento, y nosotros pensamos que hay que definir esa parte ilegítima de la deuda para rechazarla. Es decir, que estamos de acuerdo, la deuda en sí misma no es una cosa mala, porque hay deuda que puede servir a financiar escuelas públicas, a estructuras necesarias para la ciudadanía, servicios sociales, etc. Pero hay una gran parte, creemos que es la mayoría, que es ilegítima porque conlleva corrupción y no beneficia al pueblo. Y entonces nos toca hacer una foto, como decimos con el compañero justo antes, pero lo ideal sería plantear este trabajo de forma permanente, hacer fotos, porque no hay transparencia en este sistema de deuda. Como no hay transparencia, hacer fotos regularmente de forma permanente para ver lo que hacen los poderes públicos con nuestro dinero. Esa es la cuestión de la auditoría. Y luego hay otro concepto que es la deuda odiosa, que es un concepto que a su definición inicial era a raíz de países, de regímenes dictatoriales como el de Mubarak o el de Ben Ali, que siguen pagando los pueblos tunecinos y egipcios ahí, etcétera, etcétera. Pero lo definió hace mucho tiempo Alexander Sack en 1927, pero no voy a mencionar porque no tenemos tiempo, pero luego en el debate podemos volver en esta cuestión. Y es un término del derecho internacional. Es que nos podemos apoyar con este concepto del derecho internacional para rechazar deudas contraídas por regímenes dictatoriales, que sea el de Mubarak en Egipto o el que sigue pagando el pueblo argentino. Y luego, bueno, entonces este concepto contesta a tres preguntas que se define bajo tres criterios, la ausencia de consentimiento de la población del Estado endeudado. El segundo, la ausencia de beneficio para la misma población del Estado, y el conocimiento de los acreedores. Es decir, que los acreedores sabían que concedían préstamos que no beneficiaban a la población. Bajo estos tres criterios se define la deuda odiosa, que al principio era para regímenes dictatoriales. Y luego, desde hace poco, cuando empezó la Troika su trabajo feo en Europa y empezando por Grecia, el Comité de la Eliminación por la eliminación de la deuda del tercer mundo, en el cual milito, decidió ir moviendo fichas para ampliar esa definición hacia también los préstamos de la Troika, porque caben justamente en estos tres criterios. Podemos decir que la deuda griega otorgada por la Troika, con sus préstamos millonarios, que se supone que va a salvar el país cuando sigue hundiéndose en una deuda impagable, es una deuda odiosa. Y vamos más allá, porque hace poco hubo informes que dijeron que los planes de austeridad en Grecia, pero se podría ampliar a otros países, eran también ilegales al respecto del derecho internacional europeo. Y eso es muy interesante, porque a nivel del derecho nos podemos
apoyar sobre estos conceptos, que es una lucha social, pero también jurídica, que hay países que no respetan, como sabemos, que no respetan el derecho internacional, y hay que empujar en ese sentido para rechazar el pago de deudas odiosas. Y luego, porque me queda poco tiempo, quería mencionar otro tipo de cosa que puede ocurrir, como la quita de deuda, porque se habla mucho de quita de deuda, de reestructuración de la deuda. Hay que tener en cuenta que el objetivo de los acreedores es siempre seguir recibiendo el reembolso de sus préstamos, con los intereses y la bola de nieve que representa para ellos, en todo beneficio para ellos. Pero cuando hablan de quita, siempre se habla de quitar una parte para que la deuda siga sostenible, para que el país sigue pagando. Lo que pasó en Grecia, por ejemplo, quitaron toda la prensa comercial, habló de una quita en Grecia fenomenal, porque se quitó mucho dinero una parte importante de la deuda, pero al final la deuda en día de hoy pública de Grecia es mucho más alta que la que tenía Grecia antes de la llegada de la Troika. Es decir, que la quita no sirvió para nada, solo sirvió para que Grecia pudiera seguir pagando. Eso es el concepto que hay que cuidar con el concepto de quita de deuda, ir con precaución con este concepto, porque justamente lo que interesa en este sistema de deuda a los acreedores es seguir recibiendo su dinero, y aunque haya que quitar una parte. Luego no tengo tiempo para mencionar todos los casos de no pago, pero me parece importante decir que en la prensa convencional, en la boca de los políticos, en la mayoría de los políticos, se habla de deuda, se habla de seguir pagando, de hacer ajustes para seguir pagando, tenemos que apreturarnos el cinturón, pero nunca se habla de no pago. Cuando sabemos que en la historia hay muchos ejemplos de no pago, que es una forma de opresión de los pueblos, y que los acreedores, la mayoría, porque hay pequeños acreedores, que es otro caso, pero que representa una minoría muy débil, que podríamos arreglar algo aparte, pero la mayoría son acreedores muy ricos, como el Fondo Monetario Internacional, otros acreedores, y hay ejemplos en la historia, como México, cuando empezó su revolución hace tiempo, con Pancho Villa, etcétera, que paró de pagar, cesó de pagar, estaba en una transición enorme social, política, cultural, etcétera, y logró décadas después una renegociación, pero no hubo, hay que quitarse de mente el miedo al paro del pago, que no, los mercados financieros son peligrosos, son potentes, pero un país, si tiene la voluntad política de enfrentarse a los mercados financieros, tiene la posibilidad, y en la mayoría de los casos en la historia nos dan ejemplos de que sí que puede fortalecer su soberanía. Y el último ejemplo sería quizás el ejemplo de argentino, que en contra de los fondos buitres se ve que cuando pelea un poco, pues puede, aunque no sea fácil, puede conseguir cosas. No voy a entrar en detalles de los ejemplos que hay, pero voy a mencionar al respecto de la deuda odiosa. Voy a mencionar el caso de Irak, de Estados Unidos, que utilizó este término jurídico del derecho internacional, diciendo en 2003, cuando entró en guerra en contra de Irak, dijo que había que quitar la deuda porque era una deuda odiosa. Utilizó el concepto de Alexander Sack, el ruso, de la deuda odiosa, porque le interesaba entrar en un país sin deuda para sus empresas petrolíferas, etc.
y entonces se negoció en el Club de París, que representa a los acreedores, a los países acreedores ricos, y logró el 80% de la abolición de la deuda de Irak. Lo menciono este ejemplo, y acabo con esto, lo menciono porque enseguida avanzó el término de deuda odiosa, pero enseguida se paró porque temía que otros países utilizaran este mismo término de deuda odiosa para rechazar la deuda de sus países. Así que nunca más desde entonces Estados Unidos utilizó este término de deuda odiosa. Es decir, hasta qué punto puede ser potente un término como este. Luego, si queréis, entraremos en detalle en otros ejemplos, pero como Argentina, Ecuador, que hizo una auditoría y que logró rechazar una parte importante del pago de su deuda, aunque, bueno, termino con esto en un minuto, si lo consigo, en una frase. Quería entrar en detalle, pero en 15 minutos es imposible. Ya. Y entonces, solo en una frase, quería decir que hay ejemplos en la historia como Argentina, Ecuador, Islandia, mencionaba el de México, pero hay mucho más, Cuba, etcétera, que pararon de pagar por la necesidad del pueblo, de supervivencia del pueblo, etcétera, como a Argentina a raíz de la crisis en 2001. Y ya, que si queréis lo mencionamos en el debate, y termino con una cita de Naomi Klein que me gusta: cuando una élite económica existente ha causado una profunda crisis, es hora de realizar un cambio, y la misma crisis representa una única oportunidad para lograr el cambio. Creo que nos toca ahora, como movimiento social, como que sea de la plataforma de Podemos, de Guanyen, de lo que sea, de salir a la calle y pedir el derecho a nuestras vidas, porque a través del sistema de deuda, que a veces parece muy económico, muy técnico, hablamos de nuestras vidas, que no queremos que el dinero nuestro se vaya fuera del país a reembolsar a acreedores ricos que son responsables de la crisis. Además, cuando necesitamos presupuesto para nuestras escuelas y hospitales. Muchas gracias. Muy buenas. Bueno, yo voy a intentar ser también breve. Mi parte es más fácil. Mi parte es un poco como todo este panorama que nos ha contado Jerome, un poco qué hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos intentando movilizar para dar un poco respuesta a esos problemas tan grandes, tan sistémicos. Bueno, os voy a explicar un poquito de la plataforma y os cuento un poco lo que estamos haciendo a nivel estatal y también a nivel local, por lo menos a ver si nos puede servir después también para el debate. Bueno, la plataforma se junta en 2012, una serie de personas pertenecientes, activistas pertenecientes a movimientos como ODG, ATAC, 15M en general, a raíz también de un encuentro sobre vivir en deudocracia, la película también esta que hicieron los griegos. Bueno, pues se decide que aquí en España también tenemos unas necesidades muy urgentes de empezar a difundir este estado, este sistema de la deuda, que la gente tome conciencia un poco, porque siempre nos distraen con los corruptos de aquí, los corruptos de allá, pero un poco visibilizar que la deuda no es algo accidental, sino que es que está en el propio sistema. El objetivo de la plataforma es desmontar el sistema económico y difundir conceptos como la deuda ilegítima. Parece que no, pero en 2 años se ha extendido muchísimo. Pensábamos que iba a ser mucho más lento. A corto plazo es desmontar la cantidad de mentiras que nos dicen. Pues estamos
continuamente siendo bombardeados por noticias de despilfarros y de cosas que hace el sistema público, que es verdad, están ahí, pero no nos recuerdan que todo esto no empezó por el sistema público endeudándose. Hay análisis que llevan desde la desregulación financiera, desde la paridad, cuando quitan la paridad dólar-euro, pero el hecho es que hay una desregulación enorme y que el Lehman Brothers y que grandes aseguradoras quiebran. Para que estas empresas no quiebren, se decide salvarlas. Nadie ha legitimado con su voto el salvamento de ningún banco. No estaba en el programa electoral de nadie, ni del gobierno de ahora ni del gobierno de antes. Esto se decide en contra de la ciudadanía y esto es lo que aumenta, en algunos casos, en algunos países, duplica la deuda pública. Se pueden ver cifras de Irlanda y, bueno, de todos, pero la deuda pública viene después del rescate bancario, ¿vale? Esto no lo dicen los medios, parece como que sea una cosa natural y, evidentemente, en el sistema público hay muchísimas cosas que están muy mal, pero hay que recordar que antes de esta crisis de deuda soberana hubo una crisis financiera. Bueno, estos son nuestros objetivos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, nuestra idea es hacerlo desde abajo, ¿no? Es una auditoría ciudadana. Es muy importante la palabra ciudadana, porque lo que queremos es que la gente se empodere. No queremos ir de expertos, no queremos presentar el análisis contable, las cifras y ya. Esto no tiene sentido si no hay una movilización detrás. La gente tiene que ir tomando conciencia de estas cosas. Intentamos colaborar con todos los diferentes colectivos que hay. No solamente nos quedamos en el análisis de la situación, sino también intentamos pinchar un poquito. Hay una campaña que se empezó en Alicante y que se ha estado replicando en muchos ayuntamientos sobre el impago municipal. Claro, luego hablaré un poquito más del tema municipal, que es un poquito lo que está más caliente ahora, ¿no? Pero bueno, aparte de denunciar que el BCE presta a los bancos privados al 1% para que preste al Estado público al 5%, ¿vale? Esto todos lo sabemos y está ahí. Bueno, pues esta lucha también puede ser local. Decidimos hacer una moción tipo y de colgarla ahí para que todo el mundo la duplique, ir al ayuntamiento de tu pueblo a decir, bueno, pues esta deuda, por ejemplo, de ayuntamientos rescatados por algún plan de salvamento, en el fondo lo que te hacen es prestar a un dinero a un interés superior al que podría recibir si el ayuntamiento se financiara directamente, no a través de bancos privados. La deuda ilegítima, como dice el compañero, lo tiene que decidir cada nodo. Lo que consideramos ilegítimo y no, pues es un poco abierto. Pero esta primera idea de que a ellos les prestan al 1 para que nos represten es como muy básica y ha potenciado muchas mociones. Nosotros la presentamos aquí en Valencia, evidentemente no la aprobaron, pero como campaña política para poner sobre la mesa el debate, pues está muy bien. Los ayuntamientos, hay muchísimos ayuntamientos, incluso en alguno que gobierna el PP, pues ha salido adelante. ¿Qué hacemos con esto? Nada, de momento declaramos que esto es ilegítimo. Bueno, ya veremos. Pero es un paso adelante para que los políticos y la gente se mojen un poco en el debate. Nuestras estrategias son fomentar todo lo que sea transparencia, intentar visualizar los datos que son públicos, que parece que no, pero hay muchos más datos de los que creemos, ¿vale? Lo que pasa es que hay que trabajárselos. Los medios de comunicación tampoco es que ayuden mucho porque o sea, al final acabamos leyendo nosotros los BOEs y las cosas que a lo mejor deberían ser tareas de los periodistas. Hay informes de la propia sindicatura de cuentas que da vergüenza leerlos porque están poniendo ahí cosas en evidencia. No hace falta ir detrás de nadie o conseguir documentos secretos. Es que este análisis ya está hecho, pero ahí está, en un cajón, abandonado. Bueno, fomentar la transparencia de esas cosas que ya están contrastadas y que son oficiales. Hay una página web de la Sindicatura de Cuentas que te dice los ayuntamientos que no rinden cuentas. Así, oficial. Hay ayuntamientos, consorcios, empresas públicas que llevan desde 2006 sin presentar cuentas públicas. Claro, yo qué sé si debemos ese dinero o no. Si no presentan cuentas, ese es el ejemplo que siempre ponemos. Tú pagarías una comida si no te dan el ticket, tú te meterías en una hipoteca si no te dan el contrato. Claro, es una fuente muy grande también para declarar ilegítimo una deuda. Si al final es un cuento que me estás contando, si no puedo ver el contrato, ¿por qué voy a pagar esta cantidad y no otra, y no la mitad, y no el doble?
bueno, que me lío. Tema municipal, intentamos dar charlas, hemos, entre todo el Estado, hasta hemos hecho un libro, ¿por qué no debemos pagar la deuda? También está por ahí. Y esto tiene que haber, no podemos luchar solos, tiene que haber una coordinación. A nivel estatal, diferentes ciudades, vamos compartiendo procesos, métodos, contenidos, lo que da éxito en un sitio, pues en otro. Lo de las mociones funciona muy bien, pues venga, todo el mundo hace mociones. Pero también no nos quedamos en España, también a nivel internacional. Formamos parte de una coordinación que se llama ICANN, que hay 12 países, movimientos sociales de Grecia, de Portugal, de otros sitios, intentando estrechar lazos, porque al final el problema de la deuda es que es un problema global, no es de un ayuntamiento. Incluso tenemos contacto con gente como los de 15M para el rato, o otra iniciativa muy chula que hemos hecho, un poquito más de la transparencia, que se llama el Observatorio Ciudadano Municipal. Bueno, para no pegaros el rollo, no sé si conocéis esta iniciativa que acabamos de lanzar nosotros con software libre, completamente abierto. Está muy bien y os voy a poner un vídeo que hemos hecho y así corto un poco la charla. A ver si se ve. Estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones. No han entendido nada. La Comunidad de Madrid prevé que los alumnos den clase en estos barracones hasta enero. Mientras se reducían las ayudas a la dependencia, su alcalde se subía el salario. Y novedades en el caso de la ITV de Cataluña, Más de 2 millones de familias en el umbral de la pobreza. última hora sobre la operación contra la corrupción urbanística. El ayuntamiento, con una deuda de 24 millones de euros, ha decidido gastarse 250.000 para sus fiestas de este año. Cada vez somos más quienes pensamos que no nos puede ir a votar cada 4 años. Que no podemos desentendernos Y dejar la gestión de nuestras vidas en manos de los Políticos que en muchos casos han demostrado servir intereses particulares y partidistas en lugar de trabajar por el bien común. Cada vez en los municipios. Grupos de gente se organizan para participar en las políticas de sus ayuntamientos y fiscalizar sus cuentas. Por ello, desde el Observatorio Ciudadano Municipal hemos creado herramientas que faciliten a esos colectivos la supervisión y el control de la administración pública. Lo primero que hay que hacer es crear un equipo, juntarse a unas cuantas personas del municipio, gente como tú y como yo. Podéis contactar también con colectivos o entidades que compartan nuestras inquietudes. No hay nada indispensable. Cuantas más seamos y más habilidades compartamos, más lejos podremos llegar. Vendrían bien algunas personas hábiles con la informática, o que sepan moverse por internet, pero también gente para trabajar en la calle, llegar a los mercados, a las asociaciones vecinales, incluso a las comisiones de fiestas. Lo siguiente será poner en marcha la web, y sí, para esto hace falta saber un poco de informática, pero eso no es un problema. El proceso está explicado paso a paso en la web, y si hay algo que no entendemos o no sabemos hacer, desde el observatorio nos pueden echar una mano. El último paso es dar a conocer el proyecto en el vecindario. Debemos hacer una labor pedagógica, es difícil que la ciudadanía ejerza un control responsable sobre las administraciones públicas, porque en este país no existe cultura de la transparencia. Por ello, es recomendable realizar presentaciones, contactar con prensa local, impulsar grupos de trabajo y hacer todo aquello que ayude a difundir y fomentar la cultura de la transparencia y la participación. La web del Observatorio Ciudadano Municipal en un entorno público y transparente permite controlar la gestión económica en nuestros municipios y realizar consultas a nuestros ayuntamientos. Desde la web se puede examinar de forma sencilla el presupuesto municipal inicial, comparar cuentas anuales y realizar otras muchas consultas. Todos los datos se pueden descargar en formato abierto. Así se facilita la revisión y el análisis de las cifras mediante hojas de cálculo o bases de datos. Para solicitar información a nuestros ayuntamientos es necesario registrarse en la web. Realizar las consultas es tan sencillo como escribir un correo electrónico. El observatorio gestionará y supervisará todo el proceso, la entrega de las consultas en el ayuntamiento, el envío de las respuestas y que se haga pública toda la información. El OCM ejerce presión ciudadana para conseguir colectivamente mayor transparencia en nuestras administraciones municipales.
Debe ser novato. Bueno, esta es una de las iniciativas que nosotros hemos fomentado, sobre todo para fomentar la transparencia, ¿vale? La idea es que esto lo pille cualquiera, no es que nosotros o gente de auditoría nos dediquemos a esto, sino que el software está ahí disponible y simplemente, como habéis visto en el vídeo, un grupo de gente que lo quiera hacer, pues que se ponga manos a la obra porque todos saldremos ganando. Es una herramienta de visualización, ¿vale? Bueno, y este es un poco el trabajo que vamos haciendo. Aquí, concretamente, a nivel estatal. Para acabar ya un poco, os cuento los avances que hemos ido haciendo aquí en la ciudad de Valencia. Pues podemos resumir un poco en el trabajo que hemos hecho. Aquí, además de hacer la transparencia y dar charlas, sobre todo ha sido encargarnos en el tema municipal, ¿vale? Antes de nada, para hacer una auditoría viene muy bien pillar algo de contexto, porque siempre te hablan de unas cifras impresionantes, de millones de millones, y no sabes muy bien cómo es. Entonces está muy bien hacerse un cuadro para dar algo de idea. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido pillar los 10 años de los presupuestos liquidados del Ayuntamiento de Valencia y ver un poco la evolución. Subrayo lo de liquidados porque no tiene nada que ver los presupuestos de cada año que se planean con los que después se ejecutan. Al año siguiente no se utiliza la información de los ajustes que ha habido el año anterior, no, otra vez se vuelve a presupuestar sin tener ni idea. Hay cosas que pueden variar, pero yo qué sé, el recibo de la luz o algo así, pues es que más o menos es lo mismo. No, siempre se presupuesta una cosa y se gasta otra. Siempre se gasta de más, siempre hay que pedir créditos. Aparte de la gestión, o sea, nosotros, la parte contable va a ser muy difícil sacar pufos en la parte contable, ¿vale? Pero sí que sirve para visualizar también, bueno, alguno que otro seguro que hay. La cosa es meterse a fondo, pero ya por lo menos podemos ver unas tendencias. O sea, cuando en 10 años las cosas han ido de una manera, ya no es casual, ya no es anecdótico, ya no es no sé quién que es un corrupto, es que hay una tendencia. Otra cosa que está muy bien es coger, tenemos ahí un video tutorial que cualquiera lo puede hacer, coger su municipio, ver la deuda que tenía en 2002 y ver la deuda que tiene en 2012. Es un ejercicio curioso porque se puede ver cómo es exponencial el crecimiento de la deuda. O simplemente es deuda, no digamos que sea legítimo o no, pero bueno. A medida que han publicado los presupuestos liquidados, los estamos tratando ahí, un poquito los pocos activistas que estamos por allí, y en vez de esperar a hacer un informe con las conclusiones finales, pues hemos decidido abrir un blog, que luego os lo podemos pasar, para ir poco a poco detallando, ¿no? Subvenciones. Pues te encuentras, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Valencia subvenciona, es todo información oficial, subvenciona no sé, al equipo de Talaco y al Grupo Popular. O sea, el Partido Popular, no la fundación de no sé qué tal, el Partido Popular recibe subvención del Ayuntamiento Municipal, ¿vale? El resto no. Y eso está ahí. Tan fácil como ver las subvenciones de cada año que hace el Ayuntamiento. Es alucinante. Somos nosotros también los primeros que tomamos conciencia de estas cosas. Es que a todos nos sorprende. Aparte de ir desenmarañando poco a poco la información pública, que te la dan en PDFs, hechos en imágenes, que tienes que girar, desgirar, que por supuesto no está bastante difícil, pues también encargamos un informe jurídico a gente de la universidad para ver qué posibilidad tenemos de exigir documentos públicos. Bueno, pues es escasa, ya lo sabéis, pero bueno, el tema de la auditoría es intentar hacer informes o documentos con rigor. O sea, ya sabemos que hay muy poca transparencia y tal, pero bueno, acudimos a un abogado para que nos dijera exactamente hasta dónde, por dónde podemos atacar, por dónde no, para reclamar. Por ejemplo, yo descubrí que hasta ahora, por lo menos, antes de la nueva ley de transparencia, era mucho más fácil que te dieran datos si alegabas algo de medio ambiente. O sea, si dices que la carretera esta no quiero saber los costes, nada, pero si dices que esto afecta a alguna marisma o algo así, la legislación europea era mucho más potente y obligaba a dar datos. Entonces está bien conocer eso para después encarar las preguntas un poco con más posibilidades de éxito. Pero da igual, tanto si consigues los resultados como no, pones en evidencia que no te dan los datos, o sea que quieras que no, también hay algo ahí de ilegítimo. Cuando pides los datos y no te los dan, es evidente que están escondiendo algo.
Y bueno, el planteamiento tampoco os quiero aburrir, pues es un poco planteamiento de trabajo, que lo que sí que hay una planificación, pero lo que necesitamos es que la ciudadanía nos vaya apoyando y que cada vez más, entre todos, seamos capaces de analizar estos documentos que son públicos o reclamar aquellos que nos pueden servir al final para declarar ilegítimo algo. Una cosa que leí ayer que me parece muy interesante, ¿no? O sea, siempre nos dicen que la deuda es sacrosanta y hay que pagarla, y es así. Pero si nos damos cuenta, la legislación incluso pone topes a algo. Es ilegal vender un riñón para pagar una deuda. Todo el mundo sabe que esto no puede ser. Vale, pues si una persona no puede vender un riñón, ¿por qué un país sí puede vender el sistema sanitario? Claro. Con eso ahí lo dejo. Y ahora pues encantado de que se abra el debate y que cualquier cosa que necesitéis, todos los documentos que os he dicho antes están todos libres en la web, descargables, y la idea es copyleft todo, la idea es que esto se divulgue y se transmite y se mejore y colaboremos entre todos. Bueno, pues ahora llega el turno de que planteéis preguntas. Vamos a hacerlo de una manera lo más dinámica posible, aglutinando 3 preguntas de golpe, pero antes voy a asegurarme de que el cable esta vez da de sí, ¿vale? Es muy corto. A ver. Bueno, pues vamos allá. A ver, empezamos. Recogemos 3 preguntas. ¿Quién? Vale. Bueno, la web esa que has dicho, ¿cuál es? Si es posible. Si ahora lo escribe. Ahí está la estatal. Auditciudadana.es. Ahí están los nodos de todo. Auditciudadana.net. Sí, esa es la estatal. Al final es que todos los avances son generales, un poco para todo el Estado. Ahí hemos publicado un informe sobre la ilegitimidad de la deuda de los rescates bancarios, un informe sobre la deuda militar. No hemos hablado de eso, pero la deuda no solamente es económica, también hablamos nosotros de la deuda de medio ambiente, de la deuda de género, es multisectorial. ¿Y hay referencia a la deuda del ayuntamiento? ¿Está ahí? De ahí puedes saltar a la nuestra, la de Valencia. ¿La de Valencia? Sí. Valencia.auditciudadana.net. Yo quería hacer la segunda pregunta, un plan más bien político, es si formáis parte de la plataforma Guanyem o no. De la PAC me refiero. Nosotros no. De momento no hemos... De acuerdo. Hubo un debate al respecto de partidos políticos y creo que a nivel general estatal no hay voluntad de adherir a un partido, pero efectivamente se puede plantear, pero como es todo nuevo no hubo decisión al respecto. Bueno, vamos, porque bueno, yo espero que surjan decenas de dudas, así que, insisto, vamos a hacer 3 y las respondéis, ¿vale? A ver, ¿dónde? Puedes acercarte, por fin, es que no, esto no llega. Yo soy Pepe y quería preguntar ¿cómo enfrentarnos a los grandes acreedores cuando los que nos gobiernan son partícipes de esos grandes acreedores? Es decir, que tienen dineros que nos roban, invertidos en empresas que nos siguen robando. Quiero decir, esto es una rueda que no termina. ¿Cómo enfrentarse a ello? Vale, cogemos otra, una segunda.
Yo quería plantear un escenario, ¿no? De aquí a unos meses, pues bueno, ganamos las elecciones e incluso vamos a ganarlas con mayoría absoluta. O sea, ganamos cualquier partido que esté entre su programa lleve a hacer la auditoría de la deuda ciudadana. Claro, evidentemente habremos ganado el poder político, pero sabemos que está el poder económico, poder financiero, poder de los medios de comunicación, poder militar, etcétera. Pero desde ese haber ganado las elecciones y desde llevar en el programa la auditoría de la deuda, ¿cuáles serían un poco, y eso es una pregunta a lo mejor demasiado generalista, ¿no? Pero los pasos que deberíamos dar, ¿no? Los pasos que debería dar el gobierno. O sea, entiendo que, por ejemplo, la deuda odiosa es, vale, pues deuda que ha sido contraída de forma no transparente, con corrupción, que no beneficiaba y que los acreedores lo sabían, eso es una deuda a todas luces ilegítima. Pero esos datos, ¿cómo los tenemos? ¿Cuál sería el proceso de negociación? Es decir, un poco que, aunque sea un tema de ficción, que nos contarais cómo pensáis que un gobierno que ganara debería ir actuando. Bueno, vamos a dejarlo en estas dos de momento, que ya son... A ver, ¿se oye? Sí. Pues, ¿cómo enfrentarse a los acreedores? Bueno, la pregunta vale la pena de debatirla. Es que creo que ya, desde mi punto de vista personal, creo que el tema de la lucha contra la deuda es algo que podría juntar diversas plataformas, que sea para el derecho a la sanidad gratuita y de calidad, a la enseñanza gratuita y de calidad, etcétera, etcétera. Estos servicios sociales básicos, las mareas blancas, etcétera, verde, podría juntarse bajo el lema queremos nuestro presupuesto en vez de que se iba a dedicar al pago de la deuda. Digo esto porque una de las respuestas sería un movimiento popular contundente para luchar contra estos acreedores potentes, es verdad. Y también hay el terreno legal, hay un derecho internacional, aunque no sea respetado, se podría ir en este sentido. Ya tenemos, por ejemplo, Cephas Lumina, el experto de la ONU, que hizo varios informes diciendo que hay muchos informes que nos ayudan también, como últimamente os contaba que decían que los planes de austeridad en Europa eran ilegales porque iban en contra del derecho internacional. Hay que decir también que el cambio constitucional del artículo 135 podría ser ilegal porque contraviene al derecho internacional, poniendo el reembolso de la deuda ante cualquier otra cosa, cuando el derecho internacional es todo el contrario. Dice que hay que satisfacer a los servicios básicos de la población ante cualquier cosa. Así que hasta el cambio constitucional se puede cuestionar. Y luego... Sí. Importante también, para mí, el conocimiento nos hará libres. ¿Cómo enfrentarnos a los grandes acreedores? ¿Y quiénes son esos grandes acreedores? Que yo tampoco lo sé. Claro, la auditoría es una herramienta, no tenemos las soluciones a las preguntas. A lo mejor tenemos más preguntas, ¿no? ¿Quién se benefició de esa deuda? ¿Realmente quién tiene que pagar por ello? ¿Era privada o no? Es que antes de plantearnos el impago o no el impago, es que yo creo que tenemos derecho a responder a esas preguntas, pero ¿a quién debemos? Es que ni lo sabemos. Porque, por ejemplo, hace unos años todo el mundo cree que debemos a Merkel, ¿no? A los bancos alemanes. Esta es la noticia que sale, pero no recuerdo ahora el tanto por ciento, así que no os lo voy a decir para ser riguroso, pero el 45 o algo así, eran bancos españoles. Son los bancos españoles los que compran deuda española, ¿vale? Compran y venden todos los días, pero no es la señora Merkel a la que debemos. Tenemos que quitar, esa es una información que debería ser pública, y tenemos que quitar ese velo, tenemos que saber a quién debemos para saber por lo menos a quién nos enfrentamos. ¿Puedo añadir algo y también contestando a la segunda pregunta?
Bueno, para saber a quién debemos es muy fácil. Paremos de pagar, enseguida vamos a ver quiénes son. El primer paso. Y el paso siguiente de la auditoría, hay que decir que la auditoría hacia el no pago, la suspensión de pago, que es una reivindicación fundamental de los movimientos sociales que luchan desde décadas, no es algo nuevo quizás en Europa, pero desde décadas en los países del sur luchan contra el pago mortífero de la deuda. Y el paso siguiente pues, no es un fin en sí mismo, que por supuesto si paramos de pagar y metemos los contadores a cero y empezamos de nuevo con el mismo sistema capitalista, vamos a volver a endeudarnos y con la misma corrupción, etcétera, y vamos a caer en la misma trampa. Por eso siempre decimos que es un primer paso que nos parece fundamental porque entramos en el corazón del sistema capitalista, pienso yo, porque se trata de una transferencia del trabajo hacia el capital, al fin y al cabo. Es algo que dijo Marx, pero que se puede averiguar a través del funcionamiento de la deuda. Es otra forma, hubo el sistema de la colonización. Ahora se trata del sistema de la deuda, pero se trata de una hemorragia de capitales que se va hacia afuera, hacia los ricos acreedores. ¿Y dónde viene esta pasta? Del trabajo. Bueno, entonces digo esto porque no es un fin en sí mismo. Por supuesto hay que cambiar mucho más cosas para cambiar el sistema, pero nos parece un paso fundamental ya para avanzar. Y luego, por supuesto, apoyamos la nacionalización del sector bancario, por supuesto, porque nos parece una locura. Bueno, voy a hablar a nivel personal porque no sé si la plataforma se posiciona al respecto, pero creo que no hay ningún problema. Me parece una locura que los bancos sean en manos privadas cuando se trata de ahorros de nuestro dinero. Tiene que ser el sector bancario totalmente público y bueno, bajar el tiempo de trabajo para luchar contra el paro. No podemos seguir, y sobre todo, y también por supuesto una constitución, una nueva constitución, hacer una asamblea, pero bueno, seguimos en el debate. Porque eso nos podemos alargar mucho. Bueno, pues vale, vamos a coger 2 o 3 más. Sí, hola. Mira, a mí me gustaría que pusierais algún ejemplo reciente de países sudamericanos, principalmente pues Ecuador, Argentina o alguno más de los recientes, que hayan dejado de pagar parte de la deuda y qué les ha pasado, qué beneficios han tenido muchos problemas o no, y me imagino que al final pues habrá salido ganando la población. ¿Me contáis un poco sobre ese tema? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Manuel. Y yo quería razonar un poquito, más que una duda, más que una pregunta, de repente podría ser una conclusión o podría ser motivo de un intercambio de objetivos. Primeramente yo creo que lo fundamental está en convencernos de la necesidad de la existencia de un procedimiento o qué significaría efectuar una auditoría. Si nos convencemos de que eso es necesario, si nos convencemos de cuáles son las etapas que deben de cumplirse, luego veremos cuáles son los caminos a seguir. Tú hacías una pregunta recién con respecto a qué países. Yo te podría dar el ejemplo de Uruguay. Uruguay no hizo un default, es decir, Uruguay no dejó de pagar, simplemente hizo una reestructuración de su deuda en donde toma en cuenta, mejor dicho, la evolución de su Producto Bruto Interno. Es decir, en su determinado momento se le dijo al acreedor: bueno, señores, muy bien, le debemos tanto, vamos a eliminar alguna cosa que no nos gusta, que no es legal, porque no es legal una deuda cuando se deben de pagar intereses por capital no utilizado.
Me explico. Ustedes recordarán los 100.000 millones, aquellos famosos que por algún lado nos dijeron que nos iban a dar para reestructurar. No, ya sé que tú los tienes, si no, no estarías acá. Pero de los 100.000 millones aquellos, magníficamente se usaron 40.000 o 50.000. Y nos decían, ¿y por qué no usan el resto? ¿Verdad? Uno dice, caramba, bueno, qué magnífico. Es decir, no usamos la diferencia entre esa línea de crédito que nos habían asignado y un monto determinado. En América Latina, por ese monto no usado pagábamos intereses. Entonces, esa es una deuda absolutamente ilegítima, y los pagos que se hicieron de intereses por esos saldos no utilizados fueron compensados posteriormente en la negociación. Entonces, pero para eso, para enterarnos de eso, obviamente que no va a estar ni en el BOE, ni en el MOU, ni en ninguna otro tipo de documentos que no sean esos documentos originales que no toman estado público. Y de la única forma que podemos conocer exactamente los detalles es haciendo la auditoría de la deuda, a todo nivel. A nivel de ayuntamiento, a nivel de municipios, a nivel de comunidades autónomas, a nivel estatal, porque lo hacemos a nivel personal. Por lo tanto, tenemos el derecho de exigir que nos informen cómo se constituyó, para qué, cuáles son las condicionantes, y luego veremos. Y luego veremos, pero no empecemos por el final, porque siempre nos atacan todos los días diciendo que, señores, si ustedes hacen esto, pues inmediatamente se les van a cortar la línea de crédito. Yo siempre me pregunto, ¿y China no estará deseando que pase eso? Vale, una tercera. Bueno, esta intervención me ha gustado mucho, porque creo que hemos de situarnos en el terreno de que la auditoría de la deuda puede ser algo real dentro de meses, un año, en fin, en una situación diferente, ¿no? Bien, efectivamente, o sea, lo que sabemos de, por decir así, desacostumbrarnos de los pequeños pasos, de soñar, la deuda es injusta, vamos a y plantearnos que dentro de X meses podría estar en el BOE, las medidas, es decir, bueno, el compañero lo ha planteado, ¿no? O sea, ahora no es... Bueno, está claro que tenemos que formar a la gente y tal, pero además de eso hemos de empezar a discutir cosas como esta, o sea, ¿cómo vamos a hacerlo? Entonces, a mí se me ocurre, por ejemplo, algunas cosas, ¿no? Evidentemente, lo primero sería quitar el artículo 135, ¿no? Es una segunda cosa casi, bueno, digamos, simultánea es plantear una moratoria del servicio de la deuda, o sea, una moratoria de los intereses que pagamos de 6 meses, de un año, ¿no? Un tiempo que se pueda estudiar, ¿no? Creo que hay que seguir pagando, mientras no se decía lo contrario, ¿no? Hay que seguir pagando la amortización de la deuda, pero no los intereses. O sea, no sé si esta distinción está clara, ¿no? O sea, por una parte hay que seguir, o sea, tenemos la deuda, que, bueno, cuando hay, digamos, tenemos fechas en que hay que pagar parte de ella y tal, y al mismo tiempo los intereses que se pagan todos los años, ¿no? Entonces, hay que dejar de pagar los intereses, seguir pagando de momento la amortización, nombrar, me imagino, una comisión, en fin, bueno, que digamos que hay una participación bueno, de expertos en esto grande y rigurosa y seria. O sea, es que me parece que lo principal va a ser el rigor. O sea, quiero decir, por ejemplo, la deuda ilegítima. Se ha hablado de deuda ilegítima, de deuda odiosa, diferentes conceptos. Bueno, hemos de empezar a decir, aunque sea aún en abstracto, porque no conocemos datos concretos, ¿qué entendemos exactamente por deuda ilegítima? O sea, ¿en qué casos, o sea, con qué criterios diremos que una deuda es ilegítima? Esto va a dar lugar a una gran discusión, sobre todo de expertos y tal. Bueno, vamos a empezar a hacerlo. O sea, después, evidentemente, habría que plantear, pues eso, una comisión que vea los datos, pero para ver esos datos también hay que tener previamente unos criterios para juzgarlos, los criterios legales, unos criterios de, bueno, de esta legalidad internacional, de la legalidad nacional,
de la nueva legalidad que pueda establecer un gobierno, pero bueno, de la legalidad nacional anterior. En fin, todas estas cosas creo que son las que, claro, a lo mejor se puede parecer que esto es muy prematuro, ¿no? Pero es que estamos ahí, o sea, vamos, yo por lo menos no estoy en Podemos pues para ir despacio y tal, sino estoy en Podemos porque me creo, bueno, lo que dijo Pablo Iglesias al día siguiente de las elecciones, o sea, que vamos a por todas, ¿no? Y si vamos a por todas, tenemos mucha responsabilidad, o sea, estamos aspirando a dirigir nada menos que, bueno, a dirigir, bueno, no es la palabra, ¿no? Pero digamos, a ser instrumento de que la gente coja poder en un país, con toda la complejidad, con el boicot internacional, económico que podría haber, pero también, por ejemplo, esto es verdad, o sea, eso que dice, bueno, no habrán líneas de crédito, pero si tú le dices a un acreedor, oye, durante un año no te pago los intereses, pero, en fin, la amortización, pues, bueno, para empezar, esos intereses te financian bastante, ¿no? O sea, y por otra parte, ese acreedor tiene miedo de que le digas también que no, digamos, más a lejos, ¿no? Con la amortización de los intereses, por lo tanto, ese acreedor querrá negociar contigo. O sea, quiero decir que hemos de ponernos en situación, bueno, de realidad que no es política ficción, porque por eso estamos aquí. O sea, es verdad que a lo mejor no lo conseguimos, pero nosotros vamos a eso, ¿no? Entonces, pues... Vale, gracias. Vale, pues... un par de cosas. A ver, sobre lo que ha comentado Manuel, para mí la clave también es un poco visualizar. Habla de los 100.000 millones que nos habían rescatado. Una línea de crédito fácil tal. Para mí lo malo es utilizar nos. Es que no nos han dado nada. Les han dado. La clave aquí es deuda privada que el Estado asume. El Estado no recibe riqueza. Una deuda es, bueno, tú ahora tienes que pagar porque, claro, antes has recibido algo. Pero es que nadie prestó al Estado, prestaron a los bancos. Entonces, una de las cosas, ahora que tú dices, bueno, ir poco a poco, pero tal, una de las cosas rápidas es, bueno, quejarse porque el Estado asuma las carreteras privadas que han quebrado. ¿Eso por qué? ¿Quién votó eso? Eso también es labor de la auditoría ciudadana. Que el proyecto Castor ahora tiene un pufo porque hace terremotos y en el contrato de nosotros dice que lo tenemos que salvar. Para rescatarlo nosotros, no sé si sabéis que la pasada semana el Estado ha pedido un crédito de 1.400 millones a Banco Santander, a la Caixa y a Bankia. Ya tienen bastante con lo que tienen, no pasa nada. Ahora nos endeudamos. Y lo que pasa es que esa deuda pública tampoco la puedes dejar ahí como, bueno, es un capital, los intereses no, pero el capital sí. Vamos a ver de qué viene ese capital. Porque si viene de cosas así, pues es tan ilegítimo como los intereses. Es que hay que... Sí, lo decía como paso. Sí. Pero eso que quiero decir, que además de todo esto, no hace falta esperar a que se cometa el crimen para hacer la autopsia del cadáver. Si estamos viendo cómo vamos asumiendo, también hay que echar el freno a estas cosas en concurrente. Bueno, el tema de experiencias en América Latina lo quería mencionar, pero por falta de tiempo no lo mencionó y es complicado decirlo en poco tiempo, pero sí que algunos ejemplos como lo que pasó en Argentina o Ecuador o Islandia son casos emblemáticos y hay que, aunque sea, no podemos decir que sean modelos, que no vamos a copiar estos modelos, que sea de Ecuador, que hace errores fatales a nivel medioambiental, por ejemplo, que soy yo. Pero sí que puede servir de experiencia interesante porque tomando el ejemplo de Ecuador, hizo una auditoría integral de su deuda en 2007 a raíz del periodo del gobierno Rafael Correa, que antes estaba ministro de Economía y que luego salió del gobierno por enfrentamiento con el Fondo Monetario Internacional, y cuando llegó al poder como jefe del gobierno estableció una comisión de auditoría integral de la deuda ecuatoriana
y hubo participación de expertos de movimientos sociales como el KDTM, en el cual milito, pero de otros también, y después de 7 meses de trabajo, esta comisión sacó un informe diciendo que la mayoría de estos bonos que vencían en 2015 y 2030 eran ilegítimos, y luego hubo una reunión con el gobierno y hay que decir que mientras trabajó la comisión hubo una moratoria, es decir, que el país paró de pagar algo, y entonces en aquel momento, como pasó con Argentina, como pasa siempre, todos los medios de comunicación y los expertos económicos que salen en prensa dijeron: ¿qué va a pasar ahí? Eso es horrible, están locos, que van a caer en la trampa financiera. Bueno, y nada pasó de esto, todo lo contrario, porque al final y al cabo Ecuador renegoció, recompró en secreto los bonos para venderlos a mitad de precio casi. Así que logró recomprar $1.000 millones de títulos, lo que valían 3.200 millones de dólares. Y así ahorró mucha pasta, que se dedicó enseguida, y esto se puede comprobar, que se dedicó enseguida en sanidad y en educación. Hablo del ahorro enorme de más de 2.000 millones de dólares del stock de la deuda, pero eso sin tener en cuenta el ahorro de los intereses, que entonces a esta suma hay que añadir 200 millones de dólares de intereses por año por el periodo 2008 hasta 2030. Es enorme. Así que para un país pequeño como Ecuador es enorme. Pero no es suficiente. Los movimientos sociales como el nuestro querían ir más allá, porque al final se hizo una trampa con los acreedores para recomprar bonos, pero nosotros decíamos que la suma total de esa deuda era ilegítima, que había que rechazar el total del pago de esa parte ilegítima. Y bueno, eso es el ejemplo de Ecuador, pero también Argentina, a raíz de la crisis de 2001, rechazó el pago de la deuda, la mayor suspensión de pago de la historia, 90.000 millones de dólares paró de pagar Argentina en aquel momento. Y sin entrar en detalle, decir que Argentina todavía no paga su deuda al Club de París, que representa a los países acreedores ricos de Argentina, y eso no lo menciona nadie. En la prensa no se ve nunca. Desde 2001 Argentina no se financia en los mercados financieros al respecto de esta deuda bilateral de otros países, pero que no se menciona porque temen, como siempre, el efecto contagio. Es que, por supuesto, es increíble que Argentina toma la decisión de no pagar su deuda bilateral al respecto de otros países y sigue así, como Cuba, por ejemplo, para mencionar y paro aquí. Vale, cogemos algunas más. Vale. Yo dos preguntas muy breves. Una, si valoráis en vuestro argumentario, por ejemplo, el riesgo del acreedor, es decir, el acreedor realiza un préstamo, tú no lo puedes pagar, pues no lo pagas y punto. Es decir, asume un riesgo. Es que aquí se da por hecho que el deudor tiene que pagar siempre porque sí, ¿no? Entonces el acreedor pues asume un riesgo y eso a lo mejor, porque creo que ese argumento cuando hablamos de las auditorías un poco se deja de lado, ¿no? Hay que auditar, hay que ver qué se paga, qué no se paga. Es que hay cosas que simplemente, como el caso que habéis puesto de Argentina, no se paga si no se puede y punto, no hay nada más que hablar. Y luego, por otro lado,
si aparte del miedo que se infunde a las poblaciones, etcétera, yo creo que en el caso de Ecuador, corregidme si estoy equivocado, en el momento en que se anuncia una auditoría y se anuncia que se va a evaluar la deuda, que parte se pague y que parte no se pague, inmediatamente los acreedores se sientan a negociar. Es decir, que todo ese pánico que luego no se materializa en nada, que se sientan a negociar y inmediatamente se llega a un acuerdo sobre lo que se paga y lo que no se paga y atienden a razones. Es decir, que es más el miedo que lo que luego realmente ocurre, ¿no? Es decir, esas dos cosas. Si se sientan a negociar y lo de pues, el riesgo que asume el acreedor. Vale, cogemos otra. Bueno, yo a lo mejor va a ser un poco de contrapunto, ¿no?, de lo que se ha dicho. Estoy completamente de acuerdo con el tema de la auditoría, con lo que se ha comentado, pero las cosas hay que hacerlas, sí, las cosas hay que hacerlas reales, ¿no? Entonces, recuerdo, pues quizás fuera por el 2010 o por el estilo, cuando la prima española estaba por encima de los 6 puntos del resto de mercados. El Banco Central Europeo pues no hizo absolutamente nada, sino nos dejó ahí ir cayendo a nosotros y a otros muchos países, ¿no? Todos los ejemplos que habéis puesto son ejemplos de países autónomos financieramente. España no lo es. España, pues bueno, está en la Unión Europea y sus dineros vienen de ahí o hay un banco que controla todo esto. España es un país que necesita dinero para financiarse. Somos un país importador, no somos exportadores, somos importadores y bueno, pues de algún modo necesitamos toda esa financiación. Y voy con la pregunta. ¿Recibimos subvenciones de la Unión Europea para financiarnos? O sea, aparte de los mercados, ¿recibimos dinero de la Unión Europea? ¿Y habéis pensado o tenéis una idea de cuál sería nuestra posición dentro de la moneda? O sea, ¿cómo quedaría España si en un momento dado se decide pues no pagar, etcétera? Respecto a lo de la salida del euro o no, la verdad es que la plataforma no tiene una posición clara. Hay gente en las dos posiciones, gente que está a favor de una salida y gente que no. Yo personalmente... Perdona, lo decía como, ¿cuál sería la consecuencia? No si estamos a favor o en contra. Es que yo estoy en eso, yo tampoco tengo muy claro, para mí salir o no me importa. Me importa saber la forma de salir o la forma de quedarme. Es igual que lo de las subvenciones. Sí, es cierto que no tenemos moneda propia, sí es cierto que tampoco es un camino maravilloso el decir no pago. Supongo que también habrá una parte positiva, pero habrá también una parte negativa. Lo que te suelen decir en esto, vale, si no pagamos habrá peligros, pero es que si pagamos, esos peligros ya están aquí. Es que los récords, estamos muy en Europa, pero austeridad. Hoy por hoy Europa es austeridad, recorte, pérdida de derechos, pérdida de derechos. Quizá la salida tuviera algunas ventajas, pero depende completamente de las condiciones. Es lo mismo que los impagos. Vale, un impago, pero ¿quién pone las condiciones del impago? ¿El acreedor o el deudor? Porque el acreedor te va a decir, bueno, pero ahora lo que queda, todo lo que me pagues, lo primero será para intereses. Y ya veremos a ver si te bajo el capital. Con lo cual, un proceso de impago no tiene nada que ver también, para mi punto de vista, depende de quién lo imponga. Es una cosa muy abierta y el demonio está en los detalles. Sí, es verdad que hay un debate súper interesante dentro de la plataforma al respecto, digo en Valencia y también más allá, al respecto de la moneda, de si estamos contra la moneda, y lo que pasaría después. Lo que nos interesa, creo yo tengo una posición particular, pero yo creo que lo que dijo Ángel es que sigamos en esta Europa que se construyó de forma muy mala, muy fea, o no. Hay que ver qué hacemos. Lo que nos importa es que sea con el euro o con la peseta o lo que sea, depende de qué política vamos a llevar a cabo.
y ahora hablo a nivel personal. Desde mi punto de vista, es un tema muy interesante, hay que seguir debatiendo, pero no tiene que dejar de lado la lucha contra la deuda que nos junta con amigos de Grecia, con amigos de Portugal. Es una lucha que nos junta cuando el tema de la salida o no del euro nos divide. Lo que, bueno, nos divide o nos junta con la extrema derecha también, pero bueno, depende de cualquier caso. Lo que sí que importa es saber, puede ser interesante, no lo sé, la verdad es que no creo que la devaluación que va detrás de la salida del cambio de moneda sea una solución para todo, pero puede ser interesante. Es verdad que lo que hay que, me parece, el punto importante me parece que sea la lucha contra esa Europa, la construcción europea, que hay que tumbar de todas formas, porque si salimos sigue Europa afuera, pero que hay que tumbar. Hay que seguir haciendo lazos de solidaridad entre países que tienen la misma moneda o no. Reino Unido tiene un problema de endeudamiento y de política mortífera de austeridad también, aunque sea fuera, etcétera, etcétera. Pero bueno, de todas formas es un debate muy rico, muy interesante. No tengo la solución solo digo mi punto de vista personal. No creo que hay que seguir debatiendo, pero hay que ver lo que hacemos como políticas, que hay que poner este debate quizás en un segundo plano muy cerca del frente en el cual estamos luchando, que es la lucha contra la deuda. Es lo que nos junta a todos, que sea fuera o dentro del oro. Y pues al respecto de los riesgos de acreedores, hay que saber que ellos ya tienen seguros, ¿sabes? Que existe sistema de seguros para cualquier acreedor. Si pierde, paga el seguro. Lo que está pasando con Argentina, por ejemplo. Y hay que ver los riesgos que asuma la población, los endeudados. Porque es tremendo lo que está pasando con los pueblos. Y al respecto de la prima de riesgo, es verdad que ha bajado mucho, pero nos ha beneficiado. Este juego de prima que canta el gobierno, que parece que ya entramos en una nueva época de crecimiento, pero bueno, nos beneficia el crecimiento, como sabemos que, por ejemplo, África tiene un crecimiento, el continente africano tiene un crecimiento bastante positivo, ¿eh? Pero bueno, a ver el pueblo africano cómo está. El crecimiento del PIB son medidas capitalistas que no representan para nada el nivel de vida de la población, porque no toma en cuenta el trabajo de las mujeres, no toma en cuenta, bueno, es otro tema, pero hay que ir cuidado con esto. Bueno, pues ya casi se nos ha comido el tiempo. Vamos a recoger 2 preguntas más y ya. A ver, yo quería... Una cosa era hablar del euro. Habría una cosa que podrían hacer los eurodiputados de Podemos ya, y es cambiar el Banco Central alemán por un Banco Central Europeo. No existe el Banco Central Europeo, existe el Banco Central alemán. Quien marca las políticas de Draghi es la señora Merkel, no es ningún otro país, no son ni los alemanes, es la señora Merkel. Entonces esa sería una primera cuestión, y es cambiar el funcionamiento y dejar hasta que se sedimente un poco la cuestión de si dentro o fuera, que yo no lo sé tampoco, yo no tengo unas opiniones por estar dentro, por estar fuera, pero yo lo que quería como pregunta, eso era por lo que decía Juan, lo que quería como pregunta era si podéis contar algo del ejemplo de Islandia, porque los ejemplos sudamericanos son importantes, pero aquí tenemos un país que dijo no pago.
lo llamaron al país, los ingleses, la City inglesa les dijo que eran terroristas. Holanda lo quería llevar al Tribunal de Estrasburgo y casi a la ONU. No han pagado. Pero no sé más cosas. Eso es, si tenéis idea de qué ha ocurrido más próximo a nosotros en Islandia. Vale, otra más por ahí. Hola, soy José. Mi pregunta es referente a un poco a ver si podríamos hacer, digamos, una estrategia en función de qué es lo que los inversores que quieren recuperar su dinero, cómo plantearían una situación en la que hay una negociación para negociar cómo se paga la deuda, qué conceptos, digamos, de la deuda piden, si se fijan si te ponen conceptos de infraestructura, educación, sanidad. O sea, ¿qué es lo que piden? O sea, ¿cómo plantean ellos esa negociación como para que nosotros, como poder político, si se llega en algún momento, podamos afrontar esa negociación y ver qué es lo que ellos nos van a pedir y cómo lo van a plantear para estar un poco, para saber y anticiparnos a lo que nos puedan pedir de la deuda o cómo negociar? Respuesta fácil a lo del Banco Central Europeo y sobre los diputados. Es que, por lo que yo sé, no pueden hacer nada, porque el Banco Central Europeo no está sometido a ningún parlamento. Siempre se dice que es el lobby de la banca y ellos son completamente independientes. Así que deciden lo que les... Normalmente los que están en el consejo directivo son grandes directivos también de bancos. Y por lo que se ve, las últimas políticas que están haciendo estos últimos años, lo que hacen es favorecer a los bancos. Pero no hay una forma legal que yo sepa de poner o quitar a nadie del Banco Central Europeo. Es autónomo. Lo de Islandia es muy interesante, porque sí, es verdad que rechazaron el pago, ciudadanos ingleses y holandeses habían colocado fondos en bancos islandeses después del hundimiento del sistema bancario del 2008 y luego pidieron el reembolso cuando se hundió el sistema bancario. Entonces Islandia se negó a pagar y entonces Reino Unido y los Países Bajos ante esta situación reembolsaron a estos inversores, pero pidieron a Islandia el reembolso y a raíz de esto hubo un montón de movilización social importante en Islandia, un país con pocos habitantes, pero un movimiento social brutal y hubo un referéndum. Porque hay algo de democracia que funciona un poco mejor que aquí, creo. Y hicieron un referéndum. 93% de la población decidió no pagar. Pero parece que no bastaba y han tenido que hacer un segundo referéndum. Eso es una falta de democracia, aunque nos enseña que no está perfecta. Lo que pasó es que sí, que no han pagado y que además nos enseña que hay ejemplos de países que no pagan que salen de la crisis mejor que los demás y aunque el Fondo Monetario está ahí, por ahí, que hay muchos problemas, es verdad que Islandia salió mejor que los demás y mencionar también respecto de Islandia que Reino Unido estaba muy enfadado con el tema y puso Islandia en la lista de países terroristas en medida de... Bueno, y también que hubo la Corte de Asociación Europea de Libre Cambio que tomó posición y que tomó posición al respecto, dando la razón a Islandia.
Es decir, que, bueno, que lo que decíamos antes, que al nivel de derecho internacional hay que respetar el nivel de vida básico de la población de cualquier cosa. Es un ejemplo interesante y aunque no sea un modelo a seguir, es un ejemplo interesante. Actualmente están pagando. Actualmente, no estoy al día, así que actualmente sé que está pagando. Yo no sé, hasta qué punto eso simplemente es una transición o realmente si se quiere cambiar algo tiene que ser algo más allá. Tiene que ser una revolución de todo el sistema político. Y no lo único que se hace en estos países valientes, lo voy a hacer aquí, es simplemente un impasse. Y dejar de pagar parte de la deuda. Porque si al final sigues en el mismo sistema, si tienes que seguir pagando, te ves forzado a pagar. Y ellos están pagando. De todas formas, estamos hablando de una parte de la deuda, no estamos hablando de, como decimos por ejemplo en España, la deuda es 1 billón, pero no, es 4 veces el PIB del Estado. Si tomamos la deuda en su conjunto, es 4 veces el PIB. Lo de Islandia es una parte, efectivamente hay otra parte que sigue pagando y hay el Fondo Monetario Internacional metido ahí, que hace un trabajo sucio y no estoy al día, así que no voy a decir tonterías, pero de todas formas es un ejemplo interesante, aunque seguramente no perfecto por muchas razones, pero también porque encarcelaron políticos responsables de banqueros. No sé si había otras preguntas. Sí. Respecto a lo de que en la negociación, ¿qué podrían pedir o qué podrían exigir? A ver, en Latinoamérica nos contaron que existe una cosa que se llama las cláusulas CAC, que son las cláusulas de acción colectiva. Esto creo que está incluido en el MEDES, que es el mecanismo europeo que hay. Si un país se salta los límites de regla que han puesto, automáticamente el FMI puede imponer unas cosas. Yo lo que sé es que, por lo que he leído de esas cláusulas de acción colectiva, es que les da el poder a una mayoría de acreedores de decidir la forma de reembolsar esa deuda. O sea, dicen, bueno, no me des dinero, pero el conjunto de esta fuente de agua mineral para mí. O puedo decidir quedarme con la ciudad de las ciencias para mí. Y eso les da argumento legal para quedarse con ellos. Estas son cláusulas que están en contratos, que no tenemos acceso, pero que están ahí. Bueno, pues ya no nos queda más tiempo, así que tenemos que concluir aquí. Y bueno, dar las gracias desde el círculo a los dos ponentes. Un momento. Sí, quería aprovechar para recordaros que la semana que viene hacemos a nivel del Estado, todos los nodos de la auditoría de la deuda, hacemos la Semana de la Deuda, ¿vale? Porque se conmemora el nacimiento de Tomás Sankara. 87. Bueno, en el 87 mataron a Tomás Sankara. Bueno, es una fecha en la que se utiliza para reivindicar un poco esto. Y nosotros hemos aprovechado para traer aquí a Valencia al presidente de ATAC Madrid, Carlos Sánchez Mató, que justamente le hemos dicho que nos haga una charla sobre el impago, escenarios de impago. O sea que si os interesa el tema, seguramente él podrá reflexionar. Estamos ahora todos también un poco reflexionando sobre esto, así que os invitamos a ir el martes 14 en Carre Volta. A las 7. A las 7. En Carre Volta, en Santa Teresa 10, creo que es. Sí, i després també el dia 15 continuem una altra jornada que és l'assemblea de la plataforma, que sempre són obertes, però en aquest cas són més obertes perquè coincideixen el dia 15, que és el dia que se commemora l'assassinat. Això és, està tothom convidat a seguir debatent sobre deute i a implicar-se, si voleu, en la plataforma, perquè és veritat, la plataforma són ciutadans, aleshores està oberta a tothom. Els que sapeu que el dia 15 podeu veure un poc més el funcionament de la plataforma i opinar sobre
què considereu que és més oportú que s'ha de fer sobre el deute i l'auditoria? Bueno, pues como decía, retirar las gracias a los compañeros Ángel y Jerome, y bueno, os invito a que precisamente los sigáis por las redes sociales, porque insisto, son muy rigurosos y al fin y al cabo se trata de una herramienta muy poderosa para empezar a empoderar a la ciudadanía, porque al fin y al cabo nosotros somos los que deberíamos gestionar el aspecto económico de nuestras vidas. Entonces nada, simplemente eso, gracias por haber venido y ya nos vemos en otra ocasión. Ah, una cosa, quería comentar dos cosas. Una que continuaremos con una tercera charla, el círculo, la siguiente será el 21 de octubre y tendrá que ver con el sector energético, con las eléctricas.